En el pueblo de Sumner, Florida, cerca de Tampa, la tierra se abrió anoche, como ocurre con creciente frecuencia. No es fácil ser un árbol, especialmente después de años de sequía. Los escarabajos han destruido decenas de millones de nuestros árboles. Nuestras noticias de última hora esta noche se centran en una serie de eventos inusuales que se desarrollan en todo Estados Unidos. En California y Florida, se están produciendo simas y deslizamientos de tierra sin previo aviso, haciendo que el suelo mismo se sienta inestable. A medida que la tierra se debilita, otra extraña señal acompaña a la costa oeste, donde criaturas de las profundidades marinas llegan a la orilla lejos de donde pertenecen. Poco después, en California, una hilera de árboles antiguos murió casi de la noche a la mañana, poniendo fin a siglos de vida en solo 48 horas. Y en las profundidades del suelo de Texas, se ha desenterrado una losa de piedra tallada vinculada al fin de los tiempos después de generaciones bajo tierra. Estos eventos no están esparcidos a lo largo de años, están ocurriendo al mismo tiempo. La pregunta ya no es solo qué está sucediendo, sino por qué está sucediendo ahora. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver este momento. En California y Florida, la propia tierra ha comenzado a ceder sin previo aviso. Las simas se abren de repente bajo calles y vecindarios. Los deslizamientos de tierra arrasan laderas. Secciones enteras de tierra se hunden lentamente, dañando casas, carreteras y servicios públicos, obligando a las familias a evacuar con poco tiempo para reaccionar. Lo que una vez fue sólido y confiable ya no es de fiar. Lo que hace que estos eventos sean especialmente inquietantes es lo que no sucedió. En muchos casos, no hubo terremotos, ni grandes tormentas, ni desencadenantes dramáticos. En cambio, el colapso llegó en silencio. Bajo la superficie, el agua había estado erosionando roca y suelo durante años, invisible y desapercibida. Luego, sin previo aviso, el suelo falló. Los expertos explican la ciencia: la piedra caliza se disuelve, se forman cavidades subterráneas. El suelo pierde soporte. Sin embargo, para quienes viven encima, el miedo va más allá de la mecánica. Los residentes describen una inquietud más profunda, la sensación de que la propia estabilidad es una ilusión. El suelo puede parecer fuerte, pero debajo, algo se está desmoronando. La Biblia a menudo utiliza esta misma imagen como una advertencia. Las Escrituras hablan de cimientos que parecen firmes pero que ya están comprometidos bajo la superficie. Nos recuerda que el colapso rara vez comienza en el momento en que se vuelve visible, comienza mucho antes, oculto a la vista, hasta que el peso se vuelve insoportable. Esto es lo que hace que estos eventos sean difíciles de ignorar. No son accidentes aislados. Están ocurriendo silenciosamente, repetidamente y en regiones clave de todo el país. El patrón sugiere más que un fallo aleatorio. Apunta a una exposición que revela debilidades que ya existían pero no se veían. La pregunta entonces no es por qué colapsa el suelo, la naturaleza siempre lo ha hecho. La pregunta más profunda es por qué está sucediendo ahora en varios estados sin advertencias dramáticas. ¿Por qué fallan los cimientos en silencio al mismo tiempo? Según las Escrituras, momentos como este están destinados a despertar a la gente. Nos recuerdan que lo que parece seguro en la superficie puede ser ya inestable debajo. Y cuando los cimientos fallan, todo lo que está construido encima se ve obligado a enfrentarse a la verdad. Mientras el suelo colapsa silenciosamente bajo las ciudades, la siguiente advertencia proviene no de debajo de nuestros pies, sino de debajo del océano, donde las profundidades comienzan a liberar lo que han contenido durante mucho tiempo. A lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, ha comenzado a aparecer un patrón extraño. Múltiples criaturas de las profundidades marinas, especies que normalmente viven muy por debajo de la superficie, han llegado a la orilla vivas y sin heridas. Estos no son animales que migran cerca de la costa o que salen a la superficie de forma natural. Están hechos para la oscuridad, la presión extrema y el aislamiento. Sin embargo, ahora aparecen tranquilamente en playas donde no pertenecen. Lo que hace esto inusual no es un solo avistamiento, sino la cantidad de informes y cuán cercanos están en el tiempo. Estas criaturas no muestran signos de trauma o lesiones. No están huyendo de tormentas o depredadores. Simplemente aparecen como si algo debajo del océano hubiera cambiado y las hubiera empujado hacia arriba.
Los científicos continúan buscando explicaciones. Algunos señalan cambios de temperatura, perturbaciones submarinas o cambios en las corrientes oceánicas. Pero incluso con estas teorías, el momento y la escala siguen siendo difíciles de explicar. Estos eventos no están esparcidos a lo largo de muchos años, están ocurriendo dentro de la misma ventana estrecha. En las Escrituras, el mar a menudo representa lo que está oculto, profundidades no vistas, misterios desconocidos, fuerzas más allá del control humano. Cuando la Biblia habla del mar que entrega lo que contiene, a menudo describe un momento de revelación. Algo oculto sale a la luz. Algo que ha estado oculto durante mucho tiempo ya no puede permanecer bajo la superficie. Estos momentos no siempre son violentos, a veces son tranquilos, serenos, pero profundamente inquietantes. Sugieren que los límites establecidos están comenzando a aflojarse. Cuando criaturas adaptadas a las partes más profundas del océano se elevan repentinamente sin miedo ni heridas, surge una pregunta: ¿qué ha cambiado debajo? ¿Y si el mar revela lo que antes ocultaba, qué más podría estar preparándose para salir a la superficie? Todo comenzó en el río Mississippi. Los pescadores que habían trabajado en esas aguas toda su vida comenzaron a contar la misma historia de algo enorme moviéndose bajo la superficie. No era solo un pez grande, era una sombra que rompía cuerdas, desgarraba redes y desaparecía en las profundidades como si el propio río estuviera vivo. Pronto surgieron vídeos que mostraban una enorme forma oscura deslizándose silenciosa, lenta y poderosamente por el agua. Job 41:12 dice: «Lo sacarás con un anzuelo, o sujetarás su lengua con una cuerda». Las noticias locales lo llamaron un misterio, pero muchos creyentes vieron algo más profundo. En la Biblia, las criaturas que emergen de las profundidades a menudo son señales, recordatorios del poder de Dios y las limitaciones de la humanidad. La Biblia llama a tales criaturas Leviatán, símbolos de orgullo, caos y rebelión. Y así como la humanidad ha intentado controlar el mundo sin Dios, ahora ha intentado controlar la creación misma y ha fracasado una y otra vez. El río Mississippi, una vez llamado la columna vertebral de Estados Unidos, se ha convertido en un espejo del corazón de la nación, fuerte, inflexible y orgulloso. El pez gigante inalcanzable no solo representa el misterio de la naturaleza, revela una verdad que hemos olvidado: nadie puede controlar lo que Dios ha decretado. Salmo 74, 13-14 dice: «Tú partiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos marinos». Cada vez que la creación resiste el control humano, cuando los ríos se desbordan, las tormentas arrecia o la tierra tiembla, parece como si el cielo nos recordara que la era de la arrogancia ha terminado. El monstruo inalcanzable en el río no es solo una historia, es una señal, un recordatorio de que Dios todavía gobierna lo que está abajo y lo que está arriba. A veces, cuando las profundidades comienzan a agitarse, no es la voz de la naturaleza, es el cielo recordándole al mundo quién tiene verdaderamente las aguas. Mientras las aguas del Mississippi se agitaban con misterio abajo, los cielos de arriba también comenzaron a moverse, como si la tierra y el cielo estuvieran respondiendo al mismo comando invisible. Todo comenzó en Amarillo, Texas, una tarde normal. De repente, el cielo cambió. Miles de personas miraron hacia arriba y vieron un anillo perfecto de nubes girando lentamente en el cielo. En el centro de ese círculo, un rayo de luz brilló, brillando como un gran ojo observando desde el cielo. Algunos lo llamaron una vista impresionante. Otros cayeron de rodillas, temblando. Ezequiel 1:4, miré, y he aquí que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con relámpagos circundantes y un brillo resplandeciente alrededor de ella, y en medio de ella había como el color de ámbar, saliendo de en medio del fuego. Bueno, los meteorólogos dijeron que era solo una nube giratoria, una rara combinación de viento y calor. Pero quienes lo presenciaron sabían que había algo más. Su forma era tan perfecta, tan quieta, que parecía como si alguien la hubiera dibujado a mano. Para muchos, se llamó el ojo del cielo. Para las personas de fe, no fue solo el clima, fue un mensaje. El cielo no solo se movió, sino que pareció estar observando. La luz en el centro del cielo parecía viva, como si el cielo mismo estuviera observando a un pueblo que había olvidado su fe. Los cielos se abrieron, y el ojo del juicio miró hacia abajo, no con ira, sino con advertencia.
El remolino en el cielo de Texas no fue una tormenta, fue una señal, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando, de que el cielo todavía estaba observando y de que incluso el cielo podía testificar. Cuando las últimas nubes se disiparon, la gente recordó no solo lo que vio, sino también lo que sintió. El cielo ya no se sentía distante, sino observador, expectante y llamando. Mientras el cielo de Texas se llenaba de luz y asombro, la tierra debajo comenzó a hablar, como si el cielo y la tierra se estuvieran moviendo al unísono, revelando cosas ocultas durante mucho tiempo. No lejos de la vista del ojo en el cielo, un equipo de arqueólogos en el Parque Nacional Big Bend, Texas, hizo un descubrimiento que conmocionó al mundo científico. En lo profundo de una cueva estrecha, descubrieron una colección de armas antiguas y herramientas de caza, meticulosamente elaboradas y preservadas en silencio durante casi 7000 años. El hallazgo incluía piedras talladas, lanzas puntiagudas y fragmentos de metal grabados con extraños patrones geométricos. Nadie pudo explicar por qué estos objetos habían permanecido intactos durante milenios. Para los arqueólogos, fue una rara visión de la historia olvidada, pero para quienes estudian la profecía, fue una revelación. La tierra misma parece desenterrar su propia memoria, un mensaje que surge del polvo. Joel 2, 30-31, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el glorioso y terrible día del Señor. Primero una señal en los cielos, ahora una señal en la tierra. Los cielos han abierto sus ojos, y la tierra ha respondido abriendo su boca. Las armas antiguas encontradas en la cueva no son solo herramientas de supervivencia, también son símbolos de guerra espiritual. Los creyentes han comenzado a llamar las armas conmemorativas, un recordatorio de que el pacto de Dios con la humanidad nunca se perdió, solo se enterró bajo capas de tiempo y duda. Cuando la gente olvida el pacto, la tierra misma comienza a revelarlo. Este descubrimiento suscita asombro y ansiedad. En las Escrituras, la revelación a menudo precede al juicio. Antes de que los eventos se desarrollen por completo, aparecen señales no para causar pánico, sino para llamar la atención. Las profundidades que se elevan a lo largo de la costa oeste pueden ser una de esas señales, que nos recuerdan silenciosamente que lo oculto no permanece oculto para siempre. A medida que surgen señales de las profundidades del océano, la siguiente advertencia aparece en tierra, silenciosa, quieta e imposible de ignorar. En California, una hilera de árboles antiguos, algunos de ellos centenarios, murieron casi al mismo tiempo. En solo 48 horas, lo que había resistido siglos de tormentas, sequías e historia humana colapsó repentinamente. Lo que hace que este evento sea tan perturbador es lo que no sucedió. No hubo incendios forestales arrasando la zona, ni enfermedades visibles propagándose de árbol en árbol, ni un largo periodo de decadencia o señales de advertencia. Los árboles no se debilitaron lentamente, simplemente fallaron. Una vida que había perdurado generación tras generación llegó a un final abrupto. Para muchos, estos árboles eran símbolos de estabilidad. Habían sobrevivido a cambios climáticos, desastres naturales y el paso del tiempo. Su muerte repentina destrozó la suposición de que la longevidad garantiza la seguridad. Si algo tan antiguo y resistente puede caer sin previo aviso, ¿qué más podría ser más frágil de lo que parece? En la Biblia, los árboles tienen un significado profundo, a menudo representan vida, fuerza y bendición. Un árbol sano es una señal de favor y resistencia. Pero las Escrituras también advierten que cuando un árbol deja de dar fruto, no permanecerá para siempre. Jesús mismo usó la imagen de los árboles para describir personas y naciones. Aquellos arraigados en la verdad florecen, mientras que los estériles eventualmente caen. La pérdida repentina de estos árboles antiguos se siente menos como un proceso natural y más como un mensaje. Señala la transición, la exposición, un momento en que el tiempo mismo parece acelerarse. Lo que antes llevaba décadas ahora ocurre en días. Este evento plantea una pregunta difícil: cuando la vida que sobrevive durante siglos falla de repente, ¿qué se está revelando? ¿Es simplemente estrés ambiental, o un recordatorio de que nada dura para siempre sin un propósito? En las profundidades del suelo de Texas, ha surgido un descubrimiento que se siente fuera de lugar tanto en tiempo como en contexto. Los trabajadores descubrieron una losa de piedra grabada con símbolos que algunos interpretan como referencias al fin de los tiempos o a una era final.
La piedra estaba enterrada muy por debajo de la superficie, oculta a la vista durante generaciones hasta ahora. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo el mensaje sugerido por las marcas, sino su origen. Los símbolos no coinciden claramente con herramientas modernas, actividad reciente o ninguna civilización local conocida. Parecen deliberados, cuidadosamente tallados y conservados bajo capas de tierra que sugieren gran antigüedad. Los expertos continúan debatiendo qué significan los símbolos, pero ninguna explicación clara ha resuelto las preguntas que los rodean. Ya sea que esta piedra sea una advertencia, un registro o un artefacto de un pasado olvidado, su momento es imposible de ignorar. No surgió durante un periodo de calma o estabilidad. Surgió en un momento en que la Tierra se está derrumbando, las aguas se comportan de manera extraña, la vida termina abruptamente y la sociedad se siente cada vez más frágil. El mensaje puede ser poco claro, pero el momento no lo es. Las Escrituras enseñan repetidamente que lo que está oculto no permanece oculto para siempre. A lo largo de la Biblia, las cosas enterradas resurgen cuando su propósito está listo para ser revelado. No cuando se crean por primera vez, sino cuando las personas deben verlas. La revelación sigue al tiempo, no a la curiosidad. Esta piedra no se anunció sola. No vino con una explicación o instrucciones. Simplemente apareció, planteando preguntas en lugar de respuestas. Eso solo le da peso. Invita a las personas a considerar si el pasado está hablando al presente y si las advertencias olvidadas están regresando porque se necesitan nuevamente. ¿Por qué aparecen mensajes desde debajo de la tierra ahora? ¿Por qué resurgen restos de tiempos anteriores durante una temporada llena de señales y disrupciones? Las Escrituras sugieren que cuando la tierra comienza a revelar lo que una vez ocultó, no es una coincidencia. Es una invitación, una oportunidad para reflexionar, escuchar y prepararse antes de que se desarrolle el próximo capítulo. En Ohio, los testigos informaron un momento que fue a la vez simple e inquietante. Una luz en forma de cruz apareció en el cielo, clara, constante y silenciosa. No hubo tormentas en la zona, ni truenos, ni relámpagos, ni condiciones climáticas inusuales que pudieran explicar fácilmente lo que la gente vio. La luz no parpadeó ni se movió violentamente. Apareció brevemente, permaneció visible el tiempo suficiente para ser reconocida y luego se desvaneció. Lo que más destacó fue la reacción que provocó. No hubo pánico, ni confusión masiva. La gente no corrió ni gritó. En cambio, muchos se quedaron quietos, observando en silencio, sin estar seguros de lo que estaban presenciando. El momento se sintió sereno, pero pesado, como si llevara significado sin necesidad de explicación. En las Escrituras, las señales en los cielos nunca están destinadas a aterrorizar por sí solas. Están destinadas a llamar la atención, a interrumpir la rutina, a provocar la reflexión. La Biblia describe las señales celestiales como marcadores, señales de que algo importante se está desarrollando. No siempre de inmediato, pero pronto. El símbolo en sí mismo importa. La cruz no es una señal de destrucción. Es una señal que precede al juicio, no después de él. En la Biblia, la cruz representa la misericordia ofrecida antes de que lleguen las consecuencias. Es un llamado a detenerse, a girar y a considerar la propia dirección mientras aún haya tiempo. Lo que hace que este evento sea especialmente llamativo es cuán silenciosamente ocurrió. No hubo fuerza, ni demanda, ni explicación dada. La luz no insistió en la creencia. Simplemente apareció y desapareció, dejando a la gente con una pregunta en lugar de una respuesta. Las Escrituras muestran a menudo que las advertencias más claras de Dios no son las más ruidosas. Son tranquilas, inequívocas y fáciles de pasar por alto si la gente está distraída. Una señal silenciosa pone a prueba si las personas están prestando atención o esperando algo más dramático. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿por qué aparece este símbolo ahora? ¿Por qué sin truenos ni miedo? ¿Por qué sin espectáculo? La Biblia sugiere que la misericordia siempre viene antes que la ira y la advertencia antes que el juicio. La cruz en el cielo puede no ser una declaración del fin, pero puede ser un recordatorio de que la ventana para reflexionar, regresar y prepararse todavía está abierta, incluso si no permanecerá así para siempre. En partes del medio oeste de Estados Unidos, los residentes han comenzado a informar algo profundamente inquietante.
No lo que oyen, sino lo que no. Zonas enteras caen repentinamente en silencio. Ningún insecto zumbando, ningún viento moviéndose entre los árboles, ningún tráfico distante ni ruido de fondo. Solo quietud. Un silencio tan completo que muchos lo describen como pesado, casi opresivo. Este silencio no se siente pacífico, se siente antinatural. La gente dice que llega sin previo aviso y se va tan repentinamente. Algunos salen esperando escuchar los sonidos normales de la vida, solo para darse cuenta de que todo se ha detenido a la vez. La ausencia misma se convierte en la perturbación. Los científicos pueden señalar factores ambientales, condiciones temporales o explicaciones localizadas. Sin embargo, lo que más preocupa a los residentes no es la falta de sonido, sino la sensación que lo acompaña. Muchos describen una sensación de inquietud, como si algo estuviera a punto de suceder. El silencio en estos momentos se siente menos como calma y más como tensión. La Biblia da significado a momentos como este. Las Escrituras a menudo describen el silencio como una pausa antes de la acción, antes del juicio, antes de la revelación, antes de un gran cambio. En el libro de Apocalipsis, hay un momento en que el propio cielo guarda silencio, no como un final, sino como un preludio. El silencio marca el espacio entre la advertencia y el cumplimiento. En las Escrituras, el silencio rara vez está vacío, está cargado de anticipación. Señala que algo ha sido medido, pesado y está a punto de desplegarse. La ausencia de ruido no significa que nada esté sucediendo, a menudo significa que todo está a punto de cambiar. Lo que hace que estas zonas muertas del Medio Oeste sean inquietantes es su momento. Aparecen junto con el colapso de la tierra, el secado de los ríos, extrañas luces en el cielo y malestar social. La creación parece estar frenándose, deteniéndose, como si estuviera esperando. Entonces, ¿qué significa cuando la creación misma parece contener la respiración? Las Escrituras sugieren que el silencio no es consuelo, es una señal, un momento dado para escuchar. Una pausa final antes de que se reanude el movimiento. Si el sonido es el ritmo de la vida, entonces su repentina desaparición plantea una pregunta que la humanidad no puede ignorar. ¿Se nos da un último momento de calma para reflexionar antes de que el ruido regrese más fuerte que nunca? En todo Estados Unidos, los signos de fractura son cada vez más difíciles de ignorar. Los disturbios aumentan en frecuencia. La división política se profundiza con cada ciclo electoral. La delincuencia aumenta tanto en ciudades como en pueblos pequeños. La confianza en las instituciones, antes vistas como pilares estables de la sociedad, continúa erosionándose. Lo que una vez unió a las comunidades ahora parece separarlas aún más. Esta división no se detiene en la política o los espacios públicos, llega a los hogares, las amistades y las familias. Los vecinos dejan de hablarse. Los familiares discuten a través de líneas ideológicas. Las relaciones de larga data se rompen bajo el peso de la desconfianza y la ira. Las comunidades que una vez compartieron valores ahora luchan por compartir la misma realidad. El daño es silencioso al principio, pero se propaga rápidamente. La Biblia advirtió que este tipo de colapso marcaría el periodo anterior al fin. Jesús dijo que la gente se volvería unos contra otros y que el amor se enfriaría. Esta advertencia no fue solo sobre violencia u odio abierto, describió una pérdida más profunda, el desvanecimiento de la compasión, la paciencia y la comprensión. Cuando las personas dejan de preocuparse unas por otras, la unidad colapsa desde adentro hacia afuera. Lo que hace que este momento sea especialmente grave es que el colapso no es solo físico o político, es moral, social y espiritual. El bien y el mal se difuminan. La verdad parece negociable. Muchos ya no están de acuerdo sobre lo que significa incluso la justicia. Cuando desaparecen los valores compartidos, la división se vuelve permanente en lugar de temporal. La historia muestra que las naciones rara vez caen solo por fuerzas externas, primero se debilitan desde adentro. La división erosiona la confianza. La desconfianza alimenta el miedo. El miedo conduce al conflicto. Una vez que ese ciclo comienza, es difícil de detener. Esto plantea una pregunta difícil: ¿puede una nación permanecer unida cuando desaparece la unidad? ¿Pueden las leyes, las fronteras o las economías mantener unida una sociedad que ya no comparte una base moral? Las Escrituras sugieren que cuando el amor se enfría,
las señales de advertencia ya han sido ignoradas. La fractura no es el comienzo del colapso, es el resultado de él. Y cuando la división se vuelve normal, la siguiente etapa a menudo sigue rápidamente. A lo largo de la Biblia, los momentos de advertencia nunca se dan sin propósito. Dios no revela señales para satisfacer la curiosidad o provocar miedo. Las revela para llamar a la gente de regreso mientras todavía hay tiempo. Las Escrituras muestran un patrón consistente: la advertencia siempre precede al juicio, y la misericordia siempre precede a la consecuencia. En los días de Noé, la gente fue advertida mucho antes de que llegara el diluvio. El arca se construyó a la vista de todos, no en secreto. Se dio tiempo para el arrepentimiento, pero la mayoría lo ignoró, asumiendo que la vida continuaría como siempre. Jesús dijo más tarde que esos días serían un modelo para el fin: la gente comiendo, bebiendo, planeando y descartando las advertencias hasta que llegara el momento de repente. El problema no era la falta de información, sino la falta de preparación. La Biblia insta repetidamente a la vigilancia, no al pánico, no a la especulación. La vigilancia significa vivir despierto, consciente y alineado con la voluntad de Dios. Jesús dijo a sus seguidores que se mantuvieran alerta porque el último día llegaría como un ladrón en la noche, no anunciado, no retrasado, no negociado. Esa advertencia no estaba destinada a aterrorizar a los creyentes, sino a liberarlos de la complacencia. La preparación, según las Escrituras, no se trata de almacenar suministros o escapar de las dificultades, se trata del corazón. Se trata de arrepentimiento, obediencia y fe expresada a través de la acción. Los profetas advirtieron constantemente que la religión externa sin cambio interno no protegería a nadie. Dios mira más allá de las apariencias, pesa los motivos, examina la fe a través del fruto. La Biblia también enseña que el retraso nunca debe confundirse con la aprobación. La paciencia de Dios es intencional. Pedro escribe que Dios no es lento en cumplir su promesa, como algunos entienden la lentitud, sino paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Cada día adicional es un acto de misericordia. Cada advertencia ignorada es una gracia desperdiciada. El Apocalipsis describe los momentos finales no como confusión, sino como claridad. Las elecciones hechas en silencio a lo largo de la vida se revelan abiertamente. Las lealtades son expuestas. El terreno neutral desaparece. La preparación, entonces, se trata de elegir ahora lo que se revelará después. Es por eso que las Escrituras llaman repetidamente a la gente a regresar y buscar a Dios mientras puede ser hallado. El llamado es urgente pero esperanzador. El juicio es real, pero también lo es la gracia. La puerta permanece abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. La advertencia final de la Biblia no es «ten miedo», sino «prepárate». Prepárate para estar firme, para resistir, para rendir cuentas, para encontrarte con Dios, no con excusas, sino con una fe arraigada en la obediencia. Las señales no significan que el fin haya llegado, significan que la estación ha cambiado. Y las Escrituras dejan una verdad inconfundiblemente clara: aquellos que se preparan no serán tomados por sorpresa. Pero aquellos que se demoran pueden descubrir que el momento que asumieron que estaba muy lejos ya ha llegado. Discernir las señales de los tiempos. Jesucristo enfatizó la importancia de reconocer las señales de los tiempos porque la conciencia precede a la preparación. Sus advertencias no estaban destinadas a inspirar miedo sino comprensión. A lo largo de las Escrituras, Dios revela repetidamente lo que está por venir para que las personas no sean tomadas por sorpresa. La Biblia enseña que la historia no se mueve al azar, los eventos se desarrollan con propósito, siguiendo principios espirituales que conectan causa y efecto. Discernir los tiempos en que vivimos es reconocer estos patrones y responder sabiamente. La sociedad moderna depende en gran medida de los sistemas de alerta temprana. Las sirenas de tornados, las alertas de emergencia y las herramientas de pronóstico existen porque reconocer el peligro con anticipación salva vidas. Los tornados, huracanes e inundaciones siguen siendo fuerzas poderosas, pero la preparación ha reducido su impacto destructivo. Estos sistemas funcionan porque las personas comprenden las señales que preceden al desastre y las toman en serio. Las Escrituras enseñan que los peligros espirituales operan de manera similar. Dios proporciona advertencias, pero solo protegen a aquellos que están dispuestos a escuchar.
Jesús criticó a los líderes religiosos de su tiempo no porque carecieran de inteligencia, sino porque ignoraron las señales espirituales mientras entendían las físicas. Podían predecir los cambios climáticos leyendo el cielo, pero no reconocieron la importancia del cumplimiento de la profecía que se desarrollaba ante ellos. Esta falla no fue intelectual sino espiritual, se negaron a reconocer lo que desafiaba sus suposiciones y su comodidad. El mismo peligro existe hoy. El conocimiento sin discernimiento conduce a la ceguera. Un principio bíblico fundamental para comprender la profecía es la causa y el efecto. La Biblia enseña consistentemente que la obediencia a Dios trae estabilidad y bendición, mientras que el rechazo de su guía produce desorden y sufrimiento. Esto no es un castigo arbitrario sino una consecuencia natural. Cuando se eliminan los límites morales, las sociedades se desmoronan. Las Escrituras advierten repetidamente que el aumento de la ilegalidad no es simplemente un problema social sino uno espiritual. La historia de Noé ilustra este principio claramente. El mundo antes del diluvio no fue destruido de repente ni sin advertencia. La corrupción de la humanidad creció constantemente. La violencia aumentó. La moderación moral desapareció. Dios envió advertencias a través de Noé durante décadas, pero la gente las desestimó. Continuaron sus vidas normales, asumiendo que el mañana sería igual que ayer. Jesús señaló específicamente esta actitud como una característica definitoria de los últimos días. La normalidad puede ser el mayor engaño. Jesús describió el fin de los tiempos como un periodo en el que la supervivencia misma de la humanidad se vería amenazada. Enumeró señales específicas, incluyendo engaño generalizado, guerras, escasez de alimentos, brotes de enfermedades, terremotos y persecución. Estas señales no se dieron como una lista de verificación para predecir fechas, sino como indicadores del declive espiritual. Su propósito es motivar el arrepentimiento, no la especulación. La conciencia debería conducir al cambio. El apóstol Pablo añadió otra capa de advertencia al describir la condición moral de las personas en los últimos días. Escribió que la sociedad estaría marcada por el egocentrismo, la codicia, el orgullo y la falta de autocontrol. Las relaciones se deteriorarían. El respeto por la autoridad se desvanecería. Muchos mantendrían una apariencia de religión mientras rechazaban su poder transformador. Estos rasgos describen no solo el mundo sino a menudo las propias comunidades religiosas. Jesús concluyó su profecía con un mandato directo: velad y orad. Velar implica más que observar los acontecimientos mundiales, incluye examinar la propia condición espiritual. La oración alinea el corazón con la perspectiva de Dios. Juntos, protegen contra la complacencia. Jesús advirtió que el día final llegaría inesperadamente, no porque faltaran señales, sino porque la gente permitía que las distracciones amortiguaran su conciencia. Discernir las señales de los tiempos requiere humildad. Requiere admitir que la comodidad puede nublar el juicio. Muchos asumen que, dado que la vida continúa, el juicio está muy lejos. Las Escrituras enseñan lo contrario: la demora no es negación. La paciencia de Dios es una expresión de misericordia, que proporciona tiempo para el arrepentimiento. Cada advertencia ignorada aumenta la responsabilidad. La profecía no está destinada a crear desesperación, está destinada a inspirar esperanza arraigada en la verdad. El regreso de Jesucristo representa la restauración, no la aniquilación. Sin embargo, la esperanza no elimina la responsabilidad. Las Escrituras instan repetidamente a la gente a prepararse cambiando su forma de vivir. Ahora, la preparación se demuestra a través de la obediencia, la fe y la perseverancia. Comprender la profecía también implica reconocer patrones en lugar de eventos aislados. El declive moral, la apatía espiritual y el rechazo de la verdad a menudo preceden a las crisis físicas. La inestabilidad social refleja un desorden espiritual más profundo. Cuando las personas abandonan la guía de Dios, las consecuencias siguen naturalmente. Estos patrones se repiten a lo largo de la historia y se intensifican hacia el final. La Biblia enfatiza que la verdadera preparación comienza internamente. La preparación externa sin cambio espiritual es insuficiente. Jesús advirtió que muchos reclamarían identidad religiosa sin tener obediencia genuina. La medida de la preparación no es la apariencia religiosa, sino el carácter transformado. La fe que no produce cambio es incompleta.
Discernir los tiempos también requiere rechazar la especulación impulsada por el miedo. Las Escrituras no fomentan el pánico ni la obsesión con las fechas. En cambio, piden una fidelidad constante. Jesús instruyó a sus seguidores a permanecer alerta, no ansiosos. La conciencia debería producir confianza arraigada en la soberanía de Dios, no pavor. En última instancia, las señales de los tiempos apuntan a una elección. Cada persona debe decidir si ignorar las advertencias o responder a ellas. Dios no fuerza el arrepentimiento, invita a él. La creciente claridad de las señales elimina las excusas. Aquellos que velan y oran no serán tomados desprevenidos, sin importar cuándo se desarrollen los eventos. El mensaje de la profecía es, por lo tanto, tanto urgente como esperanzador. Advierte de las consecuencias pero ofrece restauración. Expone el peligro pero proporciona dirección. Discernir las señales de los tiempos no se trata de predecir el futuro, sino de vivir correctamente en el presente. La Biblia asegura que aquellos que responden sabiamente no serán superados por los eventos. Se mantendrán firmes, guiados por la verdad en lugar del miedo. A medida que las señales se vuelven más claras, el llamado sigue siendo el mismo: mantente alerta, permanece fiel y prepara tu corazón. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Sonido de carrera. Es oficialmente un mega incendio. Y en Oregón, un brote de COVID está. El miedo y la preocupación es. En los últimos días, Estados Unidos se ha visto sacudido por una serie de señales aparentemente separadas que, cuando se juntan, parecen piezas de una antigua profecía. Todo comenzó en Yellowstone cuando la Tierra lanzó un suspiro, expulsando una columna de humo negro como un pilar de fuego a plena luz del día. Pronto, todo cambió. Las ovejas dieron vueltas. Los pájaros volaron en un vuelo giratorio, como si la naturaleza estuviera escuchando un comando invisible. El cielo de Florida respondió con 3 columnas de luz amarillo-dorada, partiendo el cielo del amanecer en 2. Y luego las aguas retrocedieron en los Everglades, revelando una piedra tallada con un ángel tocando una trompeta, un mensaje enterrado para este momento en que el cielo, la tierra y todas las cosas hablaron juntas. ¿Algo grande estaba por venir? Si estas señales parecen más que aleatorias, dale me gusta y suscríbete, y mira porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el fin de los tiempos. A lo largo de varias horas durante la noche, el área de Yellowstone registró docenas de microterremotos, tan pequeños que apenas se sintieron. Pero para los geólogos, el flujo constante de tales vibraciones débiles era una señal inusual, como si la Tierra en lo profundo intentara decir algo. Y luego, exactamente a las 2:51 de la tarde, sucedió algo que no se había visto en años. Una columna gigante de humo negro se disparó directamente hacia el cielo, elevándose como un pilar de fuego, sacudiendo todo el vecindario. En los minutos siguientes, flujos de lava al rojo vivo comenzaron a derramarse sobre pequeños pueblos cercanos, obligando a los residentes a evacuar en pánico. Un olor espeso y sulfuroso llenó rápidamente el aire, pesado y acre, haciendo que cualquiera que lo inhalara sintiera como si le estuvieran apretando los pulmones. A través de las redes sociales, los residentes del área transmitieron en vivo imágenes de humo negro elevándose como una tormenta desde debajo de la tierra, acompañado de rugidos profundos e indescriptibles. En ese momento, la naturaleza pareció actuar no solo de acuerdo con las leyes físicas, sino también como si estuviera señalando algo. Y cuando miramos este evento desde una perspectiva bíblica, la imagen se vuelve aún más clara. En Joel 2:30, Dios dice: «Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». La imaginería de humo y fuego encaja perfectamente con la escena de Yellowstone, humo negro elevándose como muros, lava roja extendiéndose por las llanuras. Y lo más conmovedor de todo es Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. La columna de humo, la lava, el rugido subterráneo, todo se sintió como el aliento de un mundo en las agonías del parto, señalando algo a punto de nacer. Y para muchos observadores del fin de los tiempos, Yellowstone fue más que una erupción, fue la señal terrestre de que una nueva era se estaba desplegando. Un poderoso recordatorio: cuando el cielo y la tierra hablan juntos, debemos escuchar. No mucho después de que Yellowstone sacudiera la tierra con fuego y humo,
comenzó a aparecer otro fenómeno. Esta vez, no en el cielo ni en el suelo, sino en el comportamiento de los animales en toda América. Comenzó silenciosamente en la zona rural de Georgia, donde los agricultores notaron algo muy inusual: rebaños de ovejas caminando en círculos perfectos durante 12 horas seguidas. No se dispersaron, no rompieron la formación y no actuaron como animales estresados o amenazados. En cambio, se movieron con calma en un ritmo constante, como si siguieran una guía invisible. Algunos agricultores informaron haber visto a las ovejas detenerse repentinamente, luego alinearse en filas largas y ordenadas, mirando en la misma dirección, inmóviles, como si escucharan algo que los humanos no podían oír. Vídeos del fenómeno se volvieron virales rápidamente, atrayendo millones de visitas y generando debates entre veterinarios y expertos en comportamiento. Pero incluso los científicos admiten que nunca han visto ovejas comportarse de manera tan sincrónica y precisa. Luego siguieron los pájaros. En muchos estados, las aves migratorias comenzaron a volar en amplias espirales, rodeando pueblos y bosques en patrones demasiado uniformes para ser aleatorios. Los sistemas de radar meteorológico detectaron el movimiento, revelando bandadas de aves circulando en círculos perfectos, círculos que viajaban contra el viento, ignorando los patrones de vuelo naturales. Los expertos en radar describieron el fenómeno como una de extraña fuerza que afecta a las aves, una frase que solo añadió misterio. Para aquellos familiarizados con la Biblia, el significado puede sonar extrañamente familiar. En Mateo 12 y 31, Jesús habla de ángeles reuniendo al pueblo de Dios como ovejas, uniéndolos en los últimos momentos de la era. La idea de un rebaño moviéndose bajo un mandato superior, respondiendo a una voz más allá del oído humano, encaja bien con lo que los agricultores presenciaron en Georgia. Y luego viene la tierna imagen de Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo juntará los corderos, y en su seno los llevará. El pasaje describe a Dios guiando a su pueblo con propósito gentil pero irresistible, muy parecido al misterioso comportamiento de los animales que ahora se mueven al unísono por la tierra. Esta conexión se vuelve aún más clara cuando consideramos cómo se comportan los animales en la Biblia antes de eventos importantes. Antes del diluvio de Noé, los animales se movieron instintivamente hacia el arca. Durante el Éxodo, las plagas afectaron primero a los animales, señalando un cambio en el plan de Dios para Israel. En la historia de Jonás, Dios usó un gran pez e incluso animales en el arrepentimiento de los ninivitas para marcar un punto de inflexión para toda una nación. En la Biblia, la creación a menudo responde a los humanos. Los animales sienten los cambios de presión, los cambios ambientales y las perturbaciones espirituales mucho antes de que los humanos reconozcan las señales. Se mueven, se congregan, se conectan, respondiendo a fuerzas que son invisibles pero innegablemente reales. Entonces, cuando las ovejas marchan en círculos durante medio día, cuando los pájaros giran en espirales perfectas contra el viento, y cuando ambos patrones aparecen al mismo tiempo que la tierra tiembla, surge una pregunta natural: ¿está la creación preparándose para algo? ¿Está la naturaleza respondiendo a un cambio mucho mayor de lo que vemos? Si la tierra gime y el cielo señala, quizás los animales se mueven porque sienten lo que viene mucho antes que nosotros. Mientras los animales comenzaban a moverse en extraños patrones sincronizados, el cielo mismo envió una señal que dejó a millones sin palabras. A las 5:42 de la madrugada, en una mañana perfectamente tranquila frente a la costa de Florida, sin nubes, sin tormentas, sin niebla, sucedió algo extraordinario. Imponentes columnas de luz amarillo-púrpura se dispararon directamente hacia el cielo. Se elevaron como lanzas brillantes, inmóviles y silenciosas, extendiéndose como si conectaran la Tierra con algo mucho más allá de la atmósfera. El fenómeno duró 6 minutos completos, tiempo suficiente para que los pescadores, los corredores matutinos y los visitantes de la playa sacaran sus teléfonos, grabaran vídeos e inundaran las redes sociales con incredulidad. La gente describió la escena con frases que sonaban más proféticas que de testigos presenciales. Parecía que alguien había partido el cielo. Otros dijeron que la luz parecía parpadear suavemente como si respondiera a algo invisible. Unas horas más tarde, la NOAA emitió un comunicado: no era una aurora. No era el lanzamiento de un misil. No era un fenómeno meteorológico inusual. Y los datos del radar no mostraron nada inusual, sin partículas, sin aviones, sin perturbaciones atmosféricas. En otras palabras, el cielo se iluminó sin ninguna explicación natural.
Para muchos que vieron el vídeo en línea, los pilares inmediatamente recordaron las palabras de Jesús en Mateo 12 y 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El color, la intensidad y la aparición repentina se ajustan a la idea de una señal tan brillante y penetrante en el cielo que no podía ser ignorada. Aún más llamativo es Joel 2 y 30, donde Dios declara, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Los pilares de luz de Florida encajan extrañamente en esta descripción, de maravillas celestiales que aparecieron sin razón y fueron presenciadas por miles. Mientras el cielo, la tierra y la creación se movían juntos, la Biblia se convirtió en más que un texto, se convirtió en una lente a través de la cual comprender lo que estaba sucediendo. Y para muchos, los pilares de Florida marcaron el momento en que los cielos hablaron, declarando que algo más grande había comenzado. Cuando los Everglades comenzaron a retroceder este año, exponiendo parches de tierra intactos durante siglos, los lugareños no esperaban nada más que barro y manglares. En cambio, tropezaron con algo asombroso, una losa de piedra antigua, oscurecida por el tiempo, grabada con símbolos más antiguos que la propia nación. Tallada en su superficie estaba la imagen inconfundible de un ángel tocando una trompeta, con las alas extendidas como si anunciara un mensaje enterrado durante mucho tiempo bajo los humedales de Florida. Debajo del grabado había una breve línea de escritura paleohebrea. Los eruditos la tradujeron como, el fuego se levantará donde el mar besa la orilla. Horas después de que el descubrimiento circulara en línea, las imágenes de Miami Beach mostraban llamas corriendo por la costa después de un mal funcionamiento eléctrico, un evento tan visualmente similar a la inscripción que muchos encontraron el momento imposible de ignorar. El descubrimiento atrajo instantáneamente comparaciones con pasajes familiares de las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4 y 16 habla de la trompeta de Dios, mientras que Isaías 30, 27 describe un momento en que su aliento es como un torrente de fuego ardiente. Los paralelismos eran llamativos, un ángel con una trompeta, una advertencia de fuego creciente y un momento en que la costa se convierte en el escenario de algo extraordinario. Para los historiadores, la piedra es un artefacto raro. Para otros, es una llamada a prestar atención. ¿Por qué un mensaje tallado hace miles de años aparecería ahora, justo cuando eventos inusuales barren Estados Unidos? ¿Por qué sus palabras harían eco tan de cerca de lo que sucedió en Miami? Coincidencia o providencia, el momento es imposible de descartar. Una antigua profecía ha surgido precisamente cuando la nación enfrenta una señal extraña tras otra. Y para muchos, la piedra no es simplemente una reliquia, es un recordatorio de que cuando la tierra revela sus secretos, el mensaje nunca es accidental. Comenzó silenciosamente a lo largo de un tramo tranquilo del río Tennessee, un área conocida por sus barcos de pesca, mañanas pacíficas y aguas claras del sur. Pero un amanecer, los residentes salieron y vieron algo que nunca antes habían presenciado, una larga sección del río brillaba de un rojo intenso, extendiéndose por la corriente como una cinta de color colocada suavemente sobre la superficie. La noticia se propagó rápidamente mientras la gente se reunía a lo largo de las orillas, observando la inusual transformación con incredulidad. Los guardabosques locales llegaron primero, esperando rastrear el color hasta un derrame industrial o escorrentías de tormentas. Pero sus pruebas mostraron algo sorprendente, sin químicos industriales, sin fugas de alcantarillado, sin toxinas de ningún tipo. Las instalaciones circundantes informaron no tener malfuncionamientos. Las lluvias habían sido normales. Simplemente no había explicación ambiental para por qué el agua había cambiado repentinamente. Algunos peces flotaban inmóviles cerca del borde, lo que aumentaba la sensación de que algo inusual había pasado por el río durante la noche. Las estaciones de noticias lo etiquetaron como un misterioso evento de agua roja. Pero para muchos creyentes, la escena se sintió extrañamente familiar. Hacía eco de uno de los eventos más conocidos de las Escrituras, Éxodo 7, cuando el Nilo se volvió rojo en los días previos a un importante punto de inflexión en la historia. En esa historia, el río se convirtió en una señal de que se avecinaba un cambio y que la gente necesitaba prestar atención. Otros señalaron Apocalipsis 16, 3, donde las aguas que se vuelven rojas aparecen como parte de una secuencia de señales del fin de los tiempos, momentos no destinados a asustar, sino a despertar. El evento del río Tennessee no trajo destrucción, pero sí trajo preguntas. Y a menudo, las preguntas son el comienzo de la conciencia. Para muchos que vieron el río esa mañana,
el significado era simple, era una señal de sangre, un momento simbólico en una creciente cadena de eventos inusuales que sucedían en todo el país. Cuando los cielos forman extrañas luces, cuando la tierra revela objetos antiguos y cuando las aguas cambian de maneras que la ciencia no puede explicar, la gente comienza a preguntarse si la creación misma está hablando. Ya sea natural o sobrenatural, el momento del agua roja de Tennessee encaja en un patrón más grande, silencioso, constante e imposible de ignorar. Una señal más en una serie de recordatorios de que el mundo está cambiando y de que las verdades espirituales escritas hace mucho tiempo pueden estar resurgiendo una vez más. Durante generaciones, el río Colorado ha sido el sustento del oeste de Estados Unidos, alimentando ciudades, granjas, embalses y a millones de personas en Arizona, Nevada y California. Pero en los últimos años, algo sin precedentes se ha estado desarrollando. El río se está encogiendo. Sus corrientes, antes fuertes, ahora se han reducido en varios lugares a canales estrechos que serpentean a través de rocas expuestas. El lago Powell y el lago Mead, dos de los embalses más grandes de Estados Unidos y símbolos de la ingeniería estadounidense, han caído a sus niveles más bajos desde que fueron creados. Las costas secas ahora se extienden por millas donde el agua antes estaba profunda y constante. Los científicos atribuyen la disminución a una combinación de patrones climáticos, aumento de las temperaturas y décadas de uso excesivo. Sin embargo, incluso con estas explicaciones, muchas personas se sorprenden por el momento. El debilitamiento de un río tan esencial para la supervivencia del suroeste se siente simbólico, casi como un mensaje escrito en el propio paisaje. Cuando un cuerpo de agua tan importante retrocede, obliga a una nación a prestar atención. Para los creyentes, la situación recuerda un momento poderoso en las Escrituras. Apocalipsis 4 y 12 describe un tiempo en que un gran río, el Éufrates, se secaría, despejando el camino para importantes eventos mundiales. El paralelismo no pretende ser literal sino simbólico. Así como el Éufrates fue la sangre vital de las civilizaciones antiguas, el río Colorado es a menudo considerado la sangre vital del oeste de Estados Unidos. Cuando un río en el centro de la identidad de una región comienza a desaparecer, la gente naturalmente se pregunta si esto también es parte de un patrón más grande. Algunos han comenzado a llamar al río Colorado el Éufrates de América, no para predecir catástrofes, sino para resaltar su importancia. Su declive representa más que un problema ambiental, refleja la fragilidad de los sistemas que la gente una vez asumió que durarían para siempre. El río que se seca se convierte en un recordatorio de que ninguna nación, por poderosa que sea, controla todo. La naturaleza todavía habla, y a veces habla a través de la ausencia. El significado más profundo que muchos extraen de este momento es simple: cuando la sangre de una región escasea, señala un cambio, una transición hacia un nuevo capítulo, no un final, sino un punto de inflexión. Y mientras el oeste de Estados Unidos se adapta a esta nueva realidad, el menguante río Colorado se erige como una advertencia y una invitación, llamando a la gente a reflexionar sobre la dependencia, la humildad y la posibilidad de que algo más grande se esté desplegando a su alrededor. Cuando los eventos recientes en Estados Unidos se ponen uno al lado del otro, algo notable queda claro. Se alinean casi perfectamente con el patrón descrito en Joel 2, 30-31. El profeta escribió sobre prodigios en el cielo y en la tierra. Y hoy, cada categoría que menciona parece desplegarse en tiempo real. Hay una señal en el cielo vista en Utah cuando un pilar de luz atravesó las nubes con una precisión que dejó perplejos a los expertos. Hay una señal en la tierra reflejada en la repentina actividad y las señales de calor ascendente alrededor de Yellowstone, recordando a la gente que la tierra bajo sus pies está viva y cambiante. Está la señal de sangre, reflejada en el misterioso tinte rojo del río Tennessee, inexplicable por las pruebas pero presenciada por miles. Está la señal de fuego, vista dramáticamente en la costa de Miami Beach cuando aparecieron llamas cerca del borde del agua, coincidiendo con la imaginería tallada en la piedra de profecía paleohebrea encontrada en los Everglades. Y está el pilar de humo que se eleva sobre las fumarolas de Yellowstone durante los recientes cambios térmicos, formando plumas altas y retorcidas que se parecen exactamente a la descripción antigua. Incluso los animales han presentado un comportamiento inusual, bancos de peces moviéndose en extrañas formaciones, aves migrando fuera de curso y animales terrestres apareciendo en lugares que normalmente evitan. Mientras los biólogos estudian patrones y factores climáticos, muchos creyentes ven estos momentos como señales espirituales, la naturaleza respondiendo a algo más grande que se está desarrollando en el mundo.
Juntas, la secuencia es casi demasiado precisa para pasarla por alto. Joel mencionó el cielo, la tierra, sangre, fuego y humo, 5 categorías de señales. Las 5 están apareciendo ahora en una nación dentro de un corto lapso de tiempo. No es prueba de nada por sí sola, pero es un patrón que hace eco de las Escrituras con sorprendente claridad. Jesús añadió otra capa a esta comprensión en Mateo 24:8, llamando a estos eventos dolores de parto, no el momento final, sino las contracciones que vienen antes. En otras palabras, advertencias tempranas. Señales que recuerdan a la humanidad que se mantenga despierta, preste atención y prepare su corazón. Cuando las señales en el cielo, en la tierra, en las aguas y entre las criaturas vivientes se alinean con el mismo patrón antiguo, muchos sienten que la creación está hablando con un mensaje unificado. Un mensaje no de miedo, sino de preparación. El mundo puede estar cambiando, pero las Escrituras ya han dado el marco para comprender los tiempos, la segunda venida de Cristo. El regreso de Cristo siempre ha estado en el centro de la fe cristiana. Desde los primeros días de la Iglesia, los creyentes vivieron con una expectativa constante de que el mismo Jesús que ascendió al cielo regresaría algún día en gloria. Esta creencia no es una esperanza simbólica o una metáfora teológica. Según las Escrituras, la segunda venida es un evento literal, personal y visible. Es una promesa que da forma a cómo viven los cristianos, cómo soportan las dificultades y cómo ven el futuro del mundo. La declaración de Moody resume esta doctrina de manera concisa, pero la visión bíblica es rica y estratificada, describiendo no solo el evento en sí, sino todo lo que conduce a él y todo lo que sucede después. La Biblia enseña que el regreso de Cristo será inconfundible. Hechos 1:11 registra a los ángeles diciéndoles a los apóstoles que este mismo Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Esto enfatiza la continuidad. El mismo Señor que caminó por la tierra, enseñó, sanó y se sacrificó volverá. Apocalipsis 1:7 amplía la imagen al declarar que todo ojo le verá. No hay indicios de secreto u ocultamiento. El regreso de Cristo no se presenta como una experiencia espiritual silenciosa, una revelación privada, o algo visible solo para unos pocos selectos. Es global, público y glorioso. Tito 2:13 lo llama la bienaventurada esperanza, una fuente de aliento para los creyentes y un recordatorio de que la historia se mueve hacia una conclusión con propósito. Antes de que Cristo establezca su reino en la tierra, la Biblia enseña que vendrá por su iglesia en un evento comúnmente conocido como el rapto. El término en sí proviene del latín rapturo, que significa arrebatado, lo que refleja las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Según el pasaje, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Corintios 15 describe esta transformación vívidamente: los cuerpos corruptibles se vuelven incorruptibles y la mortalidad es tragada por la vida. Esto no es un juicio, sino un arrebato, un momento de rescate y renovación. Ofrece motivación para una vida fiel porque los creyentes entienden que sus acciones presentes importan. También trae consuelo, especialmente en tiempos de pérdida, porque afirma la reunión de aquellos que confían en Cristo. Inmediatamente después de esta congregación, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Este no es un juicio para determinar la salvación, porque la salvación se basa en la obra consumada de Cristo, no en el desempeño humano. En cambio, Romanos 14 y 2 Corintios 5 describen un momento de evaluación en el que Cristo recompensa a su pueblo según su fidelidad, motivos y servicio. La imagen no es de miedo, sino de rendición de cuentas, similar a un amo que elogia a los siervos fieles. El énfasis está en el honor y el reconocimiento, no en el castigo o la condenación. Todo lo que los creyentes hayan hecho por Cristo será reconocido, y todo lo demás será apartado. Según la declaración doctrinal, el rapto inaugura un periodo que la Biblia describe como la gran tribulación, el gran día de su ira y el tiempo de angustia de Jacob. Este periodo se caracteriza por una presión sin precedentes sobre el mundo, tensión política, conflicto espiritual e inestabilidad global. Israel se convierte en un punto focal, ya que las profecías de Zacarías y Jeremías describen un tiempo de profunda lucha que finalmente prepara al pueblo judío para reconocer a su Mesías. El propósito de este periodo no es la destrucción. Sonido de tormenta de invierno.
La tormenta de invierno ya ha comenzado en Texas y Luisiana. ¿Y ¿Qué es eso? quién es? Aplausos. En los últimos días, Estados Unidos ha sido testigo de una serie de fenómenos extraños y sin precedentes que han dejado a los ciudadanos desconcertados y en busca de respuestas. Desde fuertes nevadas que cubren estados como Texas y Florida hasta misteriosos sonidos en el cielo, muchos se preguntan si estos eventos señalan algo mayor. ¿Podrían ser señales de juicio divino? ¿Anuncian la segunda venida de Jesucristo? Únase a nosotros mientras profundizamos en estas extraordinarias ocurrencias y descubrimos su posible significado bíblico. La vista de nieve en estados como Texas y Florida, conocidos por sus inviernos templados y climas cálidos, ha dejado atónitos tanto a meteorólogos como a residentes. Estas regiones no están preparadas para tales condiciones, lo que provoca apagones, interrupciones de viajes y confusión generalizada. Recientemente, han surgido informes de extraños sonidos similares a trompetas en el cielo en todo Estados Unidos. Vídeos y relatos de testigos presenciales describen ruidos fuertes y resonantes que parecen emanar de la nada, llenando el aire con un tono escalofriante y de otro mundo. Estos sonidos, a menudo comparados con trompetas, han generado especulaciones generalizadas. Espera un minuto. Dale un pulgar arriba. Déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora, sigue adelante. En la Biblia, las trompetas a menudo se asocian con anuncios divinos o juicios. Apocalipsis 8, 6-7 describe un momento de profunda importancia. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra. La tercera parte de la tierra fue quemada, la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Las trompetas en Apocalipsis sirven como advertencia y heraldo del juicio de Dios. Cada toque trae un evento significativo, que conduce al cumplimiento final de su plan. ¿Podrían los sonidos que la gente escucha hoy ser un presagio de los eventos descritos en las Escrituras? ¿Son una advertencia divina, que insta a la humanidad a prepararse para lo que vendrá? A lo largo de la Biblia, las trompetas se usaron como un llamado a la acción, ya sea para reunir al pueblo, prepararse para la guerra o arrepentirse ante el Señor. Joel 2:1 dice: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová viene, porque está cercano. Los extraños sonidos reportados en todo el mundo pueden servir un propósito similar, instando a las personas a volver sus corazones a Dios y prepararse para la venida de su reino. Estos sonidos nos recuerdan que el tiempo de buscar su rostro es ahora. En Mateo 12:31, Jesús dice: Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El sonido de las trompetas está entrelazado con la segunda venida de Cristo, un evento que los creyentes esperan con anticipación y reverencia. Los misteriosos ruidos podrían servir como una señal de que el tiempo se acerca. Si bien es crucial abordar estos eventos con discernimiento, no podemos ignorar su significado espiritual. 1 Tesalonicenses 4, 16-17 nos dice: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos y quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta de Dios es un momento de increíble significado para los creyentes. Marca la congregación de los fieles y la culminación del plan redentor de Dios. Los misteriosos sonidos podrían ser un vistazo de lo que está por venir, un recordatorio de que su regreso está más cerca de lo que podríamos pensar. Si estos misteriosos sonidos similares a trompetas son de hecho una advertencia divina, sirven como un llamado al arrepentimiento y a la preparación. Apocalipsis 10:12 nos recuerda las palabras de Jesús: He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Los extraños sonidos en el cielo, ya sean naturales o sobrenaturales, nos impulsan a examinar nuestros corazones y alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Nos recuerdan la urgencia de compartir el Evangelio y vivir nuestra fe en un mundo que busca respuestas. Antes de continuar, por favor dona un super chat para que podamos difundir este vídeo a todas las personas del mundo. Gracias. En la Biblia,
La nieve tiene un profundo significado simbólico en las Escrituras, a menudo representando tanto la pureza del perdón de Dios como la solemnidad de su juicio. La dualidad de la nieve en el contexto bíblico sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza de Dios, misericordioso pero justo, amoroso pero santo. En Isaías 1:18, Dios invita a su pueblo a la reconciliación, diciendo, «Venid luego, dice Jehová, y entremos en razón. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque rojos como el carmesí, como lana serán». Este versículo usa la nieve como una metáfora del poder transformador de la gracia y el perdón de Dios. Ilustra cómo incluso las manchas más profundas del pecado pueden ser lavadas, dejando un alma tan pura y blanca como la nieve recién caída. Esta imaginería resuena con la promesa de redención a través de Cristo, cuyo sacrificio ofrece la purificación definitiva para la humanidad. Por otro lado, la nieve también puede simbolizar el poder, la autoridad y el juicio de Dios. En Job 37, 6-7, el texto dice, «Pues a la nieve dice, cae sobre la tierra, y a la lluvia menuda y a los aguaceros de su fortaleza. Sella la mano de todo hombre, para que todos conozcan su obra». Aquí, la nieve se representa como un instrumento de la voluntad soberana de Dios, una manifestación visible de su control sobre la creación. Recuerda a la humanidad sus limitaciones y su dependencia del Creador. El acto de la nevada no es aleatorio sino ordenado por Dios para revelar su majestad y autoridad. De manera similar, Salmo 147, 16-17 enfatiza el poder incomparable de Dios sobre la naturaleza, el que esparce la nieve como lana, y esparce la escarcha como ceniza. Lanza su hielo como migas, ¿quién puede resistir su frío? Esta representación de la nieve y el hielo como expresiones del poder de Dios sirve como un humillante recordatorio de su autoridad suprema sobre toda la tierra. La reciente nevada sin precedentes en regiones como Texas y Florida, una marcada desviación de su clima típico, ha provocado la reflexión entre los creyentes. ¿Podrían tales eventos climáticos raros tener un significado espiritual más profundo? Estas ocurrencias pueden servir como un doble mensaje de Dios, un llamado al arrepentimiento y una demostración de su autoridad suprema. La naturaleza purificadora de la nieve nos señala la necesidad de renovación espiritual. Así como la nieve cubre la tierra, cubriendo las imperfecciones con una blancura prístina, la gracia de Dios cubre y limpia nuestros pecados. Esta metáfora invita a la introspección, instando a las personas a buscar el perdón y abrazar el poder transformador de Cristo. Al mismo tiempo, la inusual nevada sirve como un vívido recordatorio del poder de Dios para alterar el orden natural. Llama la atención sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de confiar en su soberanía. En un mundo cada vez más marcado por la imprevisibilidad, tales eventos pueden impulsarnos a realinear nuestro enfoque en las verdades y promesas eternas de Dios. De todos modos, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Bien, volvamos al contenido. Ahora, vayamos a un nuevo descubrimiento en la nieve de Texas. Entre los extraños y fascinantes fenómenos naturales que recientemente han atraído la atención, la nieve roja, también conocida como nieve de sandía, destaca por su apariencia surrealista. Este raro evento ocurre cuando un tipo especial de alga amante del frío, Chlamydomonas nivalis, florece en el ambiente nevado, dándole a la nieve un tono rojo o rosado. Esa es la explicación científica. ¿Pero qué hay de la explicación bíblica? Para muchos, evoca vívidas imágenes bíblicas, conectando el evento con las señales proféticas y las advertencias divinas descritas en la Biblia. Una de las conexiones más intrigantes entre la nieve roja y la Biblia se encuentra en Apocalipsis 16:4, que describe una de las plagas de juicio de los tiempos finales. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Si bien la nieve roja no es sangre literal, su apariencia se asemeja asombrosamente a esta profecía, lo que lleva a muchos a preguntarse si tales eventos son una señal del cumplimiento inminente de las profecías del fin de los tiempos. El color rojo sangre de la nieve se convierte en una metáfora visual, evocando pensamientos de juicio, arrepentimiento y la soberanía de Dios sobre la creación. El fenómeno también recuerda los dramáticos eventos en Éxodo 7 y 20, cuando Moisés, instruido por Dios, golpeó el río Nilo con su vara, convirtiendo sus aguas en sangre. Moisés y Aarón hicieron tal como Jehová lo había mandado. Y alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas del Nilo se tornaron en sangre.
La transformación de las aguas en sangre fue una demostración del poder de Dios, una advertencia a Faraón y a Egipto de las consecuencias de desafiar su voluntad. Si bien la nieve roja se explica científicamente por las algas, la similitud visual con estos eventos bíblicos sirve como un recordatorio de que Dios a menudo utiliza la naturaleza como un medio para comunicarse con la humanidad. La aparición de nieve roja plantea la pregunta de si tales eventos, aunque científicamente comprendidos, también pueden tener un mensaje espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado fenómenos naturales para entregar advertencias sobrenaturales. Las 10 plagas de Egipto, el diluvio de los tiempos de Noé e incluso el oscurecimiento del sol durante la crucifixión de Jesús son ejemplos de Dios usando la creación para hablar a su pueblo. En Joel 2, 30-31, el profeta declara, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el glorioso y terrible día del Señor. Si bien la luna se convertirá en sangre, puede referirse a un eclipse lunar o un evento celestial similar, la imagen de la nieve roja evoca una sensación similar de asombro y presentimiento. Nos recuerda que la creación de Dios puede servir como lienzo para sus mensajes, instando a la humanidad a prestar atención y buscar su presencia. La extraña y llamativa apariencia de la nieve roja puede servir como un poderoso recordatorio de la dualidad de la naturaleza de Dios, misericordioso pero justo. Por un lado, refleja el poder purificador de la nieve como se describe en Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por otro lado, el color rojo simboliza las consecuencias del pecado y la rebelión contra la voluntad de Dios. Recordando el tema del juicio que se encuentra en Apocalipsis y Éxodo, para los creyentes, la aparición de fenómenos como la nieve roja es una invitación a reflexionar sobre su viaje espiritual. ¿Vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? Estas preguntas se vuelven más apremiantes a medida que somos testigos de eventos que parecen hacer eco de las advertencias bíblicas. Los estadounidenses deben arrepentirse a medida que continúan desarrollándose fenómenos extraños en todo Estados Unidos, incendios forestales, tormentas de nieve sin precedentes y misteriosos sonidos en el cielo. Muchos están comenzando a sentir una sensación de urgencia. Estos eventos son más que meras coincidencias o ocurrencias naturales. Para quienes creen, son poderosos recordatorios de que el tiempo para el arrepentimiento es ahora. A lo largo de las Escrituras, Dios llama repetidamente a su pueblo a apartarse de sus pecados y a regresar a Él. 2 Crónicas 7:14 proporciona una directiva clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa es un llamado a la acción para que los estadounidenses busquen a Dios, se aparten de la inmoralidad y pidan su perdón y restauración. Estados Unidos, como muchas naciones, se ha desviado mucho de sus cimientos morales. La creciente división, la decadencia moral y el rechazo de Dios en la vida pública han dejado a la nación vulnerable. Los extraños eventos que estamos presenciando, desde el clima catastrófico hasta los sonidos inexplicables en el cielo, sirven como llamadas de atención para recordarnos que el juicio de Dios es real. Romanos 1:18 advierte: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Sin embargo, la ira de Dios no está exenta de misericordia. Estos eventos no son meros castigos sino oportunidades para la reflexión y el arrepentimiento. Son advertencias divinas, que nos instan a regresar a Él mientras todavía hay tiempo. El arrepentimiento no se trata solo de admitir la culpa, se trata de transformación. El verdadero arrepentimiento significa apartarse del pecado y elegir vivir una vida que honre a Dios. Como dice Hechos 3:19, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento abre la puerta al perdón, la renovación y la restauración de nuestra relación con Dios. Trae sanidad a individuos, familias e incluso a naciones enteras. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Las señales que nos rodean, tanto naturales como espirituales, apuntan a la urgencia de este momento. No podemos darnos el lujo de ignorar las advertencias o asumir que siempre habrá más tiempo. Isaías 55,
6-7 insta, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este no es solo un llamado para individuos sino para la nación en su conjunto. Líderes, comunidades y familias deben humillarse ante Dios, reconociendo su dependencia de Él y buscando su guía. La segunda venida de Jesucristo. Jesús volverá pronto. Sin embargo, nadie sabe el momento exacto en que Jesús regresará. Marcos 1:32 dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Curiosamente, los discípulos hicieron a Jesús la misma pregunta justo antes de que regresara al cielo. En ese momento, Jesús les dijo que no les correspondía a ellos conocer los tiempos o las sazones que están en la autoridad del Padre. Por lo tanto, Jesús puede regresar mañana, el próximo mes, el próximo año o dentro de 100 años. Entonces, ¿qué significa esto para usted y para mí? Esté siempre listo para la segunda venida de Jesucristo. Velad y enfocaos en Jesús porque el diablo busca distraer a la humanidad de comprender las señales y la cercanía de la venida de Jesús. ¿Por qué Jesús tarda tanto en regresar? Jesús está esperando pacientemente para regresar porque está dando a la humanidad el mayor tiempo posible para elegirlo y seguirlo. Jesús quiere que tantas personas como sea posible se arrepientan y regresen al cielo con Él. 2 Pedro 3:8-9 dice, mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Advertencias sobre la segunda venida de Jesús. Hay muchas teorías confusas y no bíblicas sobre la segunda venida de Cristo que distraen a muchas personas. ¿Aparecerá espiritualmente solo a unos pocos selectos? ¿La segunda venida de Jesús será solo en ciertas ubicaciones físicas? ¿Jesús aparecerá en el desierto? Jesús advirtió sobre engaños en los últimos días. De hecho, en Mateo 24:4-5, Jesús advierte a los creyentes que no se dejen engañar por personas que vengan en nombre de Jesús, diciendo que son Cristo. Por lo tanto, nuestra única salvaguardia es recurrir únicamente a la Biblia para obtener respuestas. Muchas personas preguntan, ¿cuántas personas verán a Jesús cuando regrese? La segunda venida de Cristo será brillante, ruidosa y gloriosa. Este evento no puede ocultarse. Cada ser humano en la tierra verá a Jesús. Regresará personal y literalmente. Apocalipsis 1:7 dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra llorarán por causa de él. No habrá una persona en la tierra que no sea consciente del regreso de Jesús. Jesús mismo describe la manera de su venida. Mateo 12:27 declara que el regreso de Cristo será como el brillo del relámpago que ilumina todo el cielo de oriente a occidente. Los versículos 30 y 31 del mismo capítulo describen a Jesús viniendo con poder y gran gloria y con el sonido de una gran trompeta que despierta a los justos muertos, que luego son reunidos de los confines de la tierra. Aprende más sobre la venida de Jesús como ladrón en la noche. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos? Los cristianos deben estar en guardia, velando y orando hasta el día del Señor. La Biblia dice en Lucas 21:34-36, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis dignos de evitar todas estas cosas que vendrán, y que estéis en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo regresará Jesús? Sabemos que la segunda venida de Jesús será un evento literal y será igual que cuando subió al cielo la primera vez. Hechos 1:9-11 dice lo siguiente, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando los ojos de ellos fijos en el cielo, mientras él subía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
¿Vendrán los ángeles con Jesús? La Biblia dice que los ángeles regresarán con Jesús, y vendrán con un fuerte sonido de trompeta para reunir de toda la tierra a los que han muerto en Cristo. Mateo 4 y 27, 12 y 31, 25, 31. ¿Qué les sucede a los malvados en la segunda venida? Cuando Jesús regrese a la tierra, los malvados que queden vivos pedirán a las rocas y a las colinas que caigan sobre ellos porque no podrán mirar el rostro de Cristo. Apocalipsis 6, 15-17. Los malvados serán destruidos con destrucción eterna porque no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1, 7. ¿Cuándo obtendremos cuerpos inmortales? En el momento de la segunda venida de Jesús, a la última trompeta, los cuerpos mortales de los salvos serán transformados, y recibirán cuerpos inmortales. 1 Corintios 15, 52-53 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué regresa Jesús? Jesús da la bienvenida. La Biblia dice que Jesús regresa para recompensar a los habitantes de la tierra y llevar a muchos al cielo con él. Apocalipsis 10 y 12. La Biblia también dice en Mateo 25, 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús, más que nada, quiere pasar tiempo contigo. Te invita a regresar al cielo con él para disfrutar de una eternidad sin más lágrimas, dolor ni sufrimiento. ¿Qué te impediría aceptar la invitación de Cristo? ¿Qué te impediría ponerlo en primer lugar en tu vida? ¿Qué sería más importante que decir, quiero modelar mi vida según Jesús y pronto vivir con él para siempre? Cuando era agnóstico, pensaba que la fe se trataba principalmente de creer. Ser religioso significaba tener una convicción firme de que Dios existía y saber que las historias de la Biblia eran ciertas. Busqué libros y argumentos que me convencieran de que Dios era real o no. Algunas personas son espirituales pero no religiosas. Durante ese tiempo, se podría decir que yo era religioso pero no espiritual. Crecí en un hogar judío donde experimentamos la pertenencia al pueblo más que la fe. Fui a una escuela y campamento cristianos donde cantaba los himnos con placer, no con convicción. Viví décadas de vida adulta judía, hogar kosher, los niños en escuelas judías. Pero toda esa cercanía todavía no me convertía en creyente. Cuando la fe finalmente entró sigilosamente en mi vida, no vino a través de